Gloria a Dios, hermanos. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Los que están aquí en casa, buenos días. Los que nos están viendo por internet, buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que tú nos estés viendo, el Señor te bendiga. El Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. El Señor siga honrándote, siga dándote de su honra y de su honor. Y bueno, los extrañamos, gracias a Dios que ya se dejan ver más seguido. Aquellos que estaban como que guardaditos ya están viniendo más seguido, entonces gloria a Dios. Nos gozamos por sus vidas y bueno, están en nuestras oraciones, están en nuestra mente y en nuestro corazón. Y bueno, sigo promocionando este libro, El Diablo, la Bestia, el Falso Profeta. Yo les decía, lo tuve que volver a leer. Este libro, y es de gran enseñanza. Lo tenemos aquí lo tenemos. Y si quieres saber los tiempos finales, qué son los tiempos finales, qué son las 7 trompetas, las 7 copas, qué son el falso profeta, aquí vas a tener toda esa información. Viene el capítulo, la explicación. Y si no te quedó muy claro, siempre hay una conclusión. Hay palabras en hebreo que te van a ayudar también mucho a darle otro sentido o más profundidad a la palabra. Entonces, bueno, lo tenemos aquí. Los que lo quieran también y no sepan cómo adquirirlo, también lo pueden pedir por Amazon y les llega muy fácilmente. Dios les bendiga, que la palabra sea de bendición para sus vidas. Gloria a Dios, hermanos. Hoy vamos a retomar algunos temas de este libro. Vamos rápidamente a Apocalipsis 8:6. Apocalipsis 8:6. Vamos a ver qué tiene la escritura el día de hoy para nosotros. Dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. Señor, te damos gracias por este día, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Abre la boca de tu siervo, el corazón de mis hermanos, a todos los que nos ven por internet, sé revelando la palabra a sus vidas el día de hoy. Gloria a Dios, hermanos. Buenos días, tardes, noches a todos los millones de internautas, a todos los que nos visitan el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Bueno, se nos acusa siempre a los cristianos de ser apocalípticos. Dicen, los cristianos siempre están pensando en el fin del mundo, y bueno, es cierto, aceptamos la acusación, somos apocalípticos. Así es como debe ser en todo momento. Debemos estar listos para preparados para el regreso de Jesucristo. Si no viene hoy, no tenemos la vida comprada tampoco, y nuestro corazón y nuestra alma también debe estar lista para el Señor Jesús. Pero ¿cuándo serán los tiempos finales? Con base en la lectura que hice del Apocalipsis en mi libro, los tiempos en los que estamos son muy difíciles, pudieran ser hasta tiempos finales. Y básicamente el Apocalipsis va a hablar de una crisis ecológica, y esto es algo que es puntal o es nodal para entender los tiempos. Ahí mismo en Apocalipsis 8:7 dice: el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Bueno, comienza todo con la tercera parte de los árboles, de la hierba, una devastación de granizo, de fuego y sangre. Debemos entender el fuego, por supuesto, como los truenos, ¿no? Los rayos ahí que caen, una tormenta eléctrica cargada de granizo. Y la sangre, bueno, quién sabe qué será, alguna inmundicia. Es una metáfora de la inmundicia. La sangre es como inmunda en el judaísmo. Bueno, es algo como sagrado. La vida está en la sangre, y entonces tener contacto con la sangre es algo inmundo. Entonces, bueno, habla de inmundicia. Está lloviendo del cielo una tormenta eléctrica y está cayendo algo inmundo. Cualquier parecido con las lluvias ácidas no es mera coincidencia, realmente nos llueve la inmundicia de los cielos. Pero esto ¿cuándo va a suceder? Yo creo que está sucediendo. Se llama deforestación. Es un problema muy grave. Los árboles convierten lo nocivo del smog, de la contaminación, en oxígeno.
están inventando estos dispositivos que convierten la contaminación en oxígeno, pero debían sembrar más árboles, ¿no? Son los que transforman el dióxido de carbono. ¿Para qué ponemos un dispositivo electrónico si el árbol lo hace de manera natural y mucho, mucho mejor? Y bueno, nos dicen siempre va a haber lluvias, claro, porque el agua viene de la evaporación de los océanos y los mares son bastante grandes, siempre va a haber agua, siempre va a haber lluvias. El problema es que con la deforestación se redefinen los lugares donde va a llover, entonces llueve en lugares donde nunca llueve, llueve en el desierto y hay una inundación y hay una gran sequía en los lugares donde debía llover o donde normalmente llovía, y ya hicieron estas grandes presas que surten a las grandes ciudades, y como no llueve no se surten, es decir, hay mucha agua pero está cayendo en lugares donde no se puede utilizar, se está redefiniendo los lugares donde llueve. Entonces, bueno, ¿cuántos saben que el país está atravesando por una sequía fuerte? Yo ya lo había profetizado el año pasado, y eso que no soy profeta. Menos árboles, menos lluvia, y con el aumento de la temperatura global, la Ciudad de México se enfrenta a una escasez de agua que aumenta con los años. Dios solamente confirmó lo evidente por mi medio, ¿no? Bueno, vamos a ver Apocalipsis 8:8, dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Bueno, viene después la destrucción de la tercera parte de los animales marinos. El mar es una fuente de alimento, es el lugar de donde emana la vida. Dios creó primero el mar, los animales que habitaban en el mar, y después la tierra, todo viene del mar. Y la destrucción empieza con las formas más antiguas de vida, y es algo que también está sucediendo. Arrojamos los desechos al mar, creyendo que el mar los va a renovar, y sí, reabsorbe algunos, pero no la totalidad de ellos. En Australia hay una tubería de kilómetros y kilómetros mar adentro, donde van saliendo todos los desechos de los baños, de los detritus, toda la materia orgánica. Y bueno, son australianos. ¿Qué esperamos nosotros, tercermundistas? Quiero decir, si en un país donde se considera primermundista siguen echando los desechos al mar, ¿cómo nosotros vamos a tener mejores ideas? El resultado, bueno, lo vemos año con año: playas invadidas de sargazo. El sargazo se alimenta de toda nuestra basura orgánica. Y bueno, mandan a la marina a combatir el sargazo, y lo que hacen es apagar un fueguito. No apagan el incendio es toda la contaminación humana que hay en el mar, y por eso hay tanto sargazo. Acaba de salir en las noticias que el sargazo mató también a cientos de miles de peces en las playas de Quintana Roo. O sea que no solamente se come nuestra mugre, en exceso es nociva para la vida marina. Son pequeñas algas, y las algas consumen mucho oxígeno, y bueno, los peces necesitan oxígeno y se mueren por falta de oxígeno. Entonces, controlar el incendio sería cambiar toda la estructura de las tuberías que arrojan los desechos al océano y enviarlas a la agricultura. Así es como funciona todo el Valle del Mezquital, que ha probado ser bastante útil para la Ciudad de México. Todas las verduras que comemos, jitomate y demás, vienen de aguas recicladas de la Ciudad de México. Decía un antropólogo con sarcasmo, dice: los chilangos se comen su propio detritus. Claro, pero procesado. Digo, finalmente se abonan el Valle del Mezquital con esas aguas, y gracias a esas aguas ha resultado bastante funcional. Come toda la Ciudad de México con agua, las verduras con agua reciclada. Entonces, si hicieran esto en Acapulco, en vez de enviar las tuberías directo al océano y las mandaran al desierto, habría más vergeles, ¿no? Habría más abono y habría más comida. Pero pues es bien fácil
decir, he hecho mi tubería al mar. No lo van a creer, tenía esta persona, tiene una licenciatura y algunos diplomados, digo, es una persona educada, y su casa colindaba con un río y necesitaba hacer una tubería. Y dijo, no, pues la voy a sacar al río. Dije, ¿cómo crees que vas a echar los desechos orgánicos y vas a contaminar el río? Pues todo el mundo lo hace, las empresas lo hacen. Digo, claro, pero y vemos la mentalidad a menor escala. Le digo yo, pues haz la tubería bien hecha. Es que son como 300 metros, me va a salir bien caro. Pues sí, papi, y es lo que piensa todo el mundo, es lo que piensan las grandes empresas. Dicen, me vale, contamino el río. Ha habido tantos casos de agua contaminada por metales pesados de la industria que simplemente matan toda la vida. Y bueno, el problema en el mar, lo sabemos, no solamente son los desechos orgánicos, son los plásticos. También hay una isla enorme, no sé del tamaño de qué país es, que se está formando en alguna parte del océano, donde las aguas se conjuntan ahí cerca de Hawái o por Polinesia, y es de puros desechos orgánicos. Y bueno, estos son desechos pequeños, hemos visto todos en la televisión cómo estos plásticos se enredan en los pobres animalitos y les crean deformidades, y está la pobre tortuga ahí arrastrando el envase donde se cuelgan las cervezas. Y dime tú, nosotros como población, ¿qué podemos hacer? Esto le corresponde a las empresas y los apuntamos y decimos, oh sí, no sé, debían sacar sus SICs más ecológicos, y hasta que ellos no lo cambien, nosotros no lo podemos cambiar. Usábamos bolsas de plástico hasta que se decretó en la Ciudad de México que ya no se usaran más bolsas de plástico. Y bueno, fue un buen decreto, y las industrias nos obligaron a hacer el cambio, pero digo, mientras tengas la bolsa de plástico ahí, la vas a usar, ¿no? Es realmente un problema. Y bueno, ni qué decir sobre la extinción de especies marinas, apenas se empieza a preocupar, y parece que no mucho. Se habla, ay sí, pobrecita vaquita marina, la totoaba, la tortuga, el delfín cabeza de botella, y realmente no nos preocupa. Son ejemplos mediáticos lo que sale en la televisión, pero miles de especies marinas también están en peligro de extinción. Y de esto está hablando el Apocalipsis. Apocalipsis 8:10, dice la escritura, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Luego continúa la destrucción de la tercera parte de los ríos, mientras que en otros países se explota, bueno, en Europa, a los ríos de modo turístico, ¿no? Venecia, Francia, Inglaterra, todo el mundo tiene su río y dan paseos en el río San Antonio, ¿no? El río San Antonio precioso. En México los ríos sirven para llevar los desechos humanos, ¿no? Los agarran de tuberías. Ya les conté el caso de mi amigo, dijo, bueno, al rato lo van a entubar, pues de todos modos el desecho va para allá. Y es una falta realmente de educación, de cultura. Hemos contaminado completamente nuestros ríos. Cuando están al tope de basura, simplemente los entuban. En México ya casi todos los ríos están entubados, ¿no? Los entubamos y los tapamos, y que sigan siendo los que lleven los desechos de los seres humanos. A nivel planetario, bueno, utilizar agua limpia para llevarse el detritus, los desechos humanos, ha sido el mayor error de todos. Las letrinas son más ecológicas, pero no se puede cambiar la infraestructura de millones de personas. Y hay empresarios, entre ellos Bill Gates, invirtiendo millones de dólares en el diseño de baños secos. Dicen, ya es un problema, cómo reciclamos el detritus humano, los desechos sólidos, ¿no? Sin que utilicen agua. Y bueno, en África hacen carbón de los desechos humanos, ¿no? Y después lo venden como carbón, pero igual el carbón es eleva
la temperatura del planeta cuando se quema y se gasifica y contribuye en alto porcentaje al efecto invernadero, ¿no? Esto le criticaban mucho a Trump cuando dijo vamos a retomar otra vez el carbón. Dijo, ¿qué te pasa? ¿No? Los mayores contaminantes del mundo son China y Estados Unidos, y Trump todavía quería retomar el uso del carbón. La Biblia lo tiene por inmundo, dice puedes usar detritus de animal, lo usaban mucho los pueblos nilóticos, aprovechaban el excremento de las vacas y hacían sus fogatas, pero el detritus humano es inmundo en la Biblia. Y bueno, apenas empiezan a preocupar por los afluentes pluviales, ¿no? Ya cuando la cervecera quiso instalarse en Tijuana, y dijo el gobierno dijo, ¿cómo te vas a instalar en Tijuana si no hay ni agua? Vas a desertificar todavía más la zona, vete a un lugar que tenga muchos afluentes. Para producir 1 litro de cerveza, no sé cuántos litros de agua se necesitan, 150 litros de agua o no sé cuántos. Dijo, estás pero chiflado, necesitas un río para producir agua, vas a desertificar más la región. Y bueno, los medios cómo lo manejan, uy, el gobierno, qué malo, qué represor, ¿no? Qué loco, está espantando la inversión privada. ¿Para qué queremos esa inversión que va a salir en unos años contraproducente en contra de la sociedad, ¿no? Pues mejor que no inviertan, la verdad, si te va a producir un daño mayor, ¿no? Son decisiones correctas. Apocalipsis 8:12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Esto, hermanos, es contaminación. Se contamina todo el aire. Ahora se disputan entre Beijing y Delhi, entre las ciudades más contaminadas en el orbe. Gracias a Dios la Ciudad de México está, no sé, en quinto lugar, en sexto lugar. Beijing contaminadísimo, Delhi contaminadísima, nos ganan. Y bueno, aún así hay días en los que no se ve ni el ajusco. Estamos viviendo lo que está describiendo el Apocalipsis, una crisis ecológica sin precedentes. ¿Qué es lo que viene después? ¿Cómo nos va a ir a nosotros como cristianos? Y la pregunta que siempre me hacen, ¿la iglesia de Dios va a pasar por la gran tribulación? ¿Vamos a ser arrebatados? ¿Vamos a ser tomados en el cielo o no? Vamos a ver qué nos dice los evangelios. Vamos a Lucas 17. Lucas 17, vamos a ver algunas bases para ver la idea del arrebatamiento. Lucas 17, 27. Dice la escritura, aquí está: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bueno, hemos revisado estos textos muchas veces. Hasta que Noé entra en el arca, empieza el diluvio. Muchos teólogos lo entienden como una metáfora del arrebatamiento. Hasta que la iglesia es arrebatada, entonces empieza la gran tribulación, ¿no? Dice, así dijo Cristo, hasta que Noé entró en el arca es la metáfora de hasta que la iglesia es arrebatada o entre en el cielo, entonces viene la gran tribulación. Esto es para los defensores del arrebatamiento. Cualquier día seremos tomados entre las nubes. Dios nos agarre haciendo su voluntad, o como decía mi abuelita, Dios nos agarre confesados, ¿no? Pero ¿cuál es el fundamento o cuál es la interpretación de este fundamento? Nos dicen que Cristo ya pagó nuestros pecados por nosotros. Dice, la iglesia de Dios no tiene que pasar por tribulación porque Cristo ya pagó en la cruz el juicio, nuestros pecados, etc. Por su sangre somos libres de la ira venidera. Vamos a Primera de Tesalonicenses 1:10. Está hacia adelante. Primera de Tesalonicenses 1:10. 1:10. Aquí está. Dice, y esperar de los cielos
a su Hijo, ¿no? Esperar que Cristo venga de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ahí está, Jesucristo nos libra de la ira venidera, va a venir entre los cielos y nos va a decir: oh iglesia mía, vámonos todos con cimientos, no nos va a agarrar toda la iglesia con cimientos, porque todos aquí somos bien santos, y nos va a llevar a los cielos. Esto es el arrebatamiento. La cita es una joya. Por su sangre somos libres de la ira venidera. No empiezan a decir todavía: gloria a Dios, amén, aleluya, sí pastor, yo lo creo, porque fíjate el versículo 6 de ahí mismo, 1 Tesalonicenses 1:6, dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En el versículo 6, la iglesia primitiva estaba atravesando por una gran tribulación. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la iglesia pasó por una tribulación de tanto tiempo? Y por qué unos versículos más adelante Pablo dice: pero vas a ser librado de la ira venidera, ¿no? Pues no estás pasando una tribulación, y no es como contradictorio, y es el mismo escritor, ¿no? Es Pablo en los mismos versículos, no es, digamos, Hebreos que le llevara la contra, o Santiago, es en el mismo espacio, hay como una contradicción. Esto es cómo entendemos nosotros la ira venidera. ¿Sí me explico? Jejarón Jabá, la ira que viene y pudiera ser algo diferente o distinto de la gran tribulación, y ese es el problema, ¿no? Lo cual nos echa abajo todas las hipótesis las teorías del arrebatamiento. La ira venidera pudiera estar hablando del infierno en el mundo venidero, no exactamente ser librados de la gran tribulación. Esto es lo que manejo en mi libro, la lectura que hago del Apocalipsis. La ira venidera no es la gran tribulación, la ira venidera es el enojo de Dios enviando a los pecadores al infierno, y a los que van a ser salvos enviándolos al cielo. La ira de Dios sobre los que no creyeron y dicen: ahora sí, se me van todos al infierno, todos los que están a mi izquierda, ¿no? Entonces la tribulación sería, o la gran tribulación, los padecimientos que nos suceden todos los días, y la gran tribulación apocalíptica mesiánica sería un padecimiento global por el que sí atravesaría la iglesia. ¿Sí me explico? Hay todo un problema aquí. La ira venidera es una cosa, la gran tribulación es otra, y la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. En los tiempos de Noé, hasta que la iglesia entre en el arca, entonces va a ser tomada y librada de la ira venidera. ¿Sí me explico? No de la gran tribulación. Bueno, será, vamos a ver, vamos a Hechos. Ya hay gente que protesta y dice: no, la iglesia va a ser tomada en el arrebatamiento. Vamos a Hechos 14, 22. Dice la escritura, Hechos 14, 22. Aquí está: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si no entendemos que la tribulación o la iglesia va a pasar por la gran tribulación, o pasa por tribulación en distintos tiempos, no entenderíamos por qué Pedro murió crucificado o de cabeza. ¿Sí me explico? Si Jesucristo pagó por los pecados de Pedro, de Pablo y de sus apóstoles, los más cercanos, ¿por qué tenía Pedro que morir de cabeza? ¿Por qué Pablo murió serruchado? Y dicen, hay quien dice que lo cortaron así, y hay quien dice que no, que lo cortaron de forma transversal. Ya ven cómo eran de salvajes en aquel tiempo, los asaban, los ponían en sartenes gigantes y los echaban a asarlos vivos. Estaban medio enfermos mentales los romanos. Bueno, se parecen a los capos de la mafia, que también tienen una imaginación tremenda para hacer sufrir a las personas.
Y si la iglesia no pasa por tribulación, tampoco entenderíamos por qué nos pasan cosas nefastas siendo cristianos. ¿Sí me explico? A unos roban, a otros matan, a otros secuestran, a otros extorsionan, a otros violan, y nos pasan cosas terribles y la gente dice, ¿por qué me pasó si soy cristiano? ¿No? Y entonces esto cuestionaría la autoría interpretativa de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes de los grandes mártires cristianos que murieron en los circos romanos? Que nosotros somos más blandos, con menos compromiso, que oramos menos, y que Dios nomás nos dice mi vida y nos apartamos del camino. Decimos, no es posible que el Señor me esté tratando así a mí. Y no dices, pues ¿cómo crees que trató a Pedro? ¿Cómo crees que trató a Juan? ¿Cómo crees que trató a todos? A Pablo, ¿sí? Al gran Pablo, a Bernabé y a estos apóstoles que tenían una unción y un compromiso increíble. ¿Sí me explico? El hecho es que si estamos en principio de dolores, la cosa se va a poner mucho, mucho peor. Vamos a regresar al Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Este está fácil de encontrar, es el último libro de sus Biblias. Apocalipsis 16:3. Vamos a ver cómo avanza la tribulación. Apocalipsis 16:3 dice, el segundo ángel derramó su copa. Primero fueron las trompetas, ahora vienen las copas. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Es decir, la crisis ecológica avanza, ¿no? Primero es la tercera parte, y ahora es el mar completo. Todo el mar, dice, muere todo ser vivo que había en el mar, conforme avanza la crisis, ¿no? Entonces, bueno, la cosa se va poniendo peor. Hermanos, muy preocupados por la vaquita marina, por la totoaba, les digo, por el delfín, cabeza de botella, por la tortuga, pero el mayor peligro que nos acecha en el mar son los microorganismos. Todo está en mis libros, El diablo, la bestia y el falso profeta, y Singularitatem. Es algo que nos pasa completamente desapercibidos. Vemos a la gran ballena, los japoneses están comiendo a las ballenas, ¿no? Una vez comí carne de ballena en Japón, dije antes de que se las acaben, pues la quiero probar, ¿no? Entonces, muy dulce, muy dulce. Bueno, ¿sabías que el oxígeno que respiramos lo produjeron microbios y bacterias? En un principio fueron marinas. ¿Y sabías que tardaron más de 4,000 millones de años en crear la atmósfera que respiramos? 4,000 millones de años. La evolución de los pequeños mamíferos, de los changuitos, de los monitos cilindreros de tu tatarabuelo, es de apenas 150 millones de años. Compara 150 con 4,000. Esto es la diferencia en lo que se formó la atmósfera. Heredamos un planeta con la atmósfera puesta. El oxígeno que respiramos lo formaron las bacterias en 4,000 millones de años, y se lo debemos a los pequeños microorganismos que habitan en los mares. ¿Sabes que en Venus encontraron precuelas de esta formación de oxígeno? Dijeron, en las nubes de Venus están el detritus gaseoso que exhalan los microbios primordiales que había en la Tierra, y se emocionaron. Dijeron, ahora vamos a esperar 4,000 millones de años a ver si Venus desarrolla una atmósfera como en la Tierra. En 4,000 millones de años los científicos de la NASA dirán, sí, teníamos razón, hay microbios que están produciendo atmósfera en Venus, o no. En 4,000 millones de años. ¿Sí me explico? Vas a estar muerto tú y toda tu descendencia, y quién sabe si haya raza humana para entonces. 4,000 millones de años. Y bueno, esto es demasiado tiempo. Estos microorganismos son súper sensibles al aumento de la temperatura. ¿Sabías que el oxígeno que respiramos
viene del mar. Mucha gente dice, ay, de la selva amazona, de la selva lacandona, de la selva de Malasia. No, el oxígeno que produce el Amazonas se queda en el Amazonas, es para consumo local. Hay demasiada vida en el Amazonas y necesita ese oxígeno, se queda y además no pasa la cordillera de los Andes, es demasiado alta, la Aconcagua, y llega el oxígeno a la Aconcagua y se regresa al Amazonas. El oxígeno que respiramos viene del mar, el 80%, bueno, están los árboles que lo transforman, pero todo el oxígeno viene del mar, de las diatomeas y de los microorganismos que producen oxígeno. Si alguna vez has tenido una pecera de mar y has tenido algas, es lo más increíble. Las algas están constantemente produciendo oxígeno y sacándolo a la superficie. Entonces, a veces pensamos que el mar no tiene vínculo con nosotros, que qué tiene que ver el oxígeno con el mar, pero viene del mar. Y la extinción de los corales es el semáforo rojo y el peligro de que se vayan a morir estos microorganismos. La temperatura del mar que está matando a los corales, dicen, ay, los corales en Australia ya se ven blancos, ¿no? Dice, ay, pues a mí qué me importa que se mueran los corales, que se vean blancos o que se vean amarillos. Finalmente nadie sabe si son gusanos o son peces o qué son los corales, o son plantas. Están ahí en ese estado intermedio, inmundos, ¿no? Serían para la Biblia, porque no es ni planta ni es gusano. Quién sabe qué sea un coral, ¿no? Todavía no los definen los biólogos marinos, los espirógrafos, todos estos animales. Son el semáforo rojo que está anunciando la muerte de las diatomeas. Después de eso vienen los microorganismos y todo se muere y viene una extinción completamente planetaria. Mira Apocalipsis 16:4, dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Los ríos se convierten en sangre y esto es resultado de la contaminación. Una vez que muere todo ser vivo, se producen toxinas y se pintan los ríos. Acaba de suceder en México en esta semana. Dije yo, Dios me mandó la noticia para ponerle en el sermón. Las aguas de la laguna de La Salina en Tonameca, Oaxaca, se tiñeron de rosa. Y la nota apenas alcanzó así un pedacito en una página oscura del periódico, ni siquiera en primera página. Así, ay, mira qué chistoso, las aguas se tiñeron de rosa. Sí, dijeron los biólogos de la UNAM, es que se murieron los microorganismos y por eso se acabó el oxígeno y por eso se tiñeron de rosa, ¿no? Porque se acabó el oxígeno y se murieron todos los microorganismos. Nadie le prestó atención. ¿Has visto alguna vez la marea roja en el océano? Una vez me metí a nadar con marea roja y quién sabe qué me picó en los pies, han de haber sido estas anémonas diminutas. Y todavía tengo las marcas ahí, también tenemos quemones de aquellos, bueno, no me dolió, pero quedó la marca ahí. Y es exactamente el mismo fenómeno. Hay tanta contaminación, se acaba el oxígeno y mueren todos los animales que respiran en el mar y todo se pinta de rojo. Esto es lo que está hablando el Apocalipsis, no es un derramamiento de sangre, es la muerte de los pequeños microorganismos que moldearon el oxígeno que respiramos. Vamos a Apocalipsis 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle la gloria. El sol quema a los hombres y esto está sucediendo en este mes de mayo. La radiación está altísima, de 11 niveles peligrosísimos, el calor tremendo y sofocante, y eso que no han experimentado un calor de a de veras. Bueno, en Monterrey están en 45 grados, en Marruecos estuvimos, bueno, cuando estuve ahí a 60 grados, ¿sabes lo que es 60 grados?
dije yo soy Juan Camaney, Lauro Camaney, ¿no? Laurito Valedor, yo sí salgo, y nomás salí del hotel, respiré, te entra todo el aire caliente del pulmón, parece que estás respirando fuego, y dije, no, mejor esperemos a que baje un poco la temperatura, y nos regresamos hasta las 8 o 10 de la noche, que disminuyó 60 grados, es la muerte, y la temperatura sigue subiendo. Digo, no va a suceder como en las películas, que saques la mano y se te empieza ya a chicharrar la piel, ¿no? Así, mira hermano, me quemó el sol. No, me quemó agua, cuidado con el agua hirviendo, es muy peligrosa. No va a pasar así como en las películas, pero es una muerte silenciosa, es el principal causante de cáncer en la piel. En esta iglesia conocimos a una chica que se asoleó y le salió un lunar en el pie, el doctor se lo quitó, no le mandó quimio, no lo estudió, y era un lunar cancerígeno. Murió la chica, algunos de ustedes la conocieron, vino a que oráramos por ella. Entonces, bueno, es muy peligroso. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. La contaminación es la primera causante de otros tipos de cáncer. Sabes, todas las porquerías que respiramos diariamente, no es el ozono lo peligroso, son las partículas que flotan en el aire, los detritus de tu perro que no recoges y que dejas en la calle. Ay, que lo pise el coche, que se lo lleve, sí, que se lo lleve, y se evapora, se mezcla con el aire, y después lo respiras tú, respiras los propios detritus de tu perro cuando no recoges su suciedad de la calle. Tú mismo te lo estás metiendo a los pulmones. Eso es lo peligroso de la contaminación. Si en un principio era la tercera parte, dice el Apocalipsis, va a haber tinieblas en todo el mundo, y la gente va a morder de dolor sus lenguas. Sí, claro, al rato que tengas cáncer de pulmón, o que tengas montones de enfermedades derivadas por la contaminación, conjuntivitis y un montón de cosas, sigue echando los detritus a la calle. Al fin hay gente que dice, no, es que es desecho orgánico, lo absorben las plantitas. Ay, no digo la palabra porque soy cristiano, soy pastor y estoy al aire. Sí, claro, tienes que hacer un hoyo y taparlo para que pueda absorberlo la planta. Si dejas el detritus, la popó, para que me entiendas, ¿qué es el detritus? La popó de tu perro, los desechos sólidos de tu animal, si los dejas afuera, aunque sea junto a un árbol, no lo va a absorber. La tierra lo necesita degradar, se va a evaporar, y se va a deshacer y se va a mezclar con el aire, y al final te lo vas a acabar respirando. Vamos a Apocalipsis 16:18. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria de Dios, diciendo, en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Viene el gran terremoto, la caída de Babilonia. Esto es una representación, bueno, en un museo de Turquía, de los muros de Babilonia. Entonces, bueno, hicieron los muros de Babilonia. La caída de Babilonia. ¿Qué es la caída de Babilonia? Es la caída del régimen capitalista mundial. No hablo de capitalismo como sistema, sí, hermanos, el comunismo va a ser lo que prevalezca, no, sino del mundo que gira en torno del capital, sea comunista, sea dictatorial, sea república, sea democracia, sea reino. Sigue habiendo reinos en pleno siglo XXI. Ahí está el reino de España, están sus reyes, ¿no? Está el reino de Inglaterra, también está la reina Elizabeth, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo reinos. Entonces, cualquier sistema, todos manejan, giran alrededor del dinero. Esa es la caída de Babilonia, la caída
de la economía, es algo que está sucediendo poco a poco, se está suprimiendo el dinero, están empezando a usarse más las tarjetas, los giros, para tenerte controlado cuánto compras, cuánto gastas, cuánto me tienes que dar, siempre fue así. El dinero apareció, más bien la escritura apareció con el dinero, entonces bueno, es algo muy importante en nuestras vidas, está presente con el Homo sapiens desde que somos una sociedad, pero hay una caída del sistema como tal, esto es lo que está diciendo la escritura. Pero fíjate que Cristo viene hasta que todo el desastre se consumó, hasta después de la crisis, y esto es aterrador. Fíjate en Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La destrucción viene después de la guerra del Armagedón, y tenemos un problema, de acuerdo a la lectura que hago de mi libro. La guerra del Armagedón fue la primera guerra mundial, y la guerra de Gog y Magog fue la segunda guerra mundial. Entonces ya no hay una guerra del Armagedón. La guerra con Ucrania y Rusia no es la guerra del Armagedón, no es la guerra de Gog y Magog, no es la tercera guerra mundial. Ya no va a haber tercera guerra mundial, hermanos, los tiempos son todavía más difíciles. ¿Qué es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? Bueno, es un intento por movilizar las economías después de esta crisis espantosa que nos dejó la serpiente, ¿no? La OMS diciendo todo confinado, y separaron las economías del mundo, y vino una recesión tremenda. No son las decisiones del presidente de México lo que tiene en crisis al país, es una crisis global que nadie sabe cómo parar. Por eso empezaron esta guerra. Los europeos quieren cambiar de proveedor de electricidad, de gas y de petróleo. Dijeron, ya no que le queremos comprar a los rusos, y Estados Unidos dijo, cómprenme a mí, porque si yo me voy y mi economía se cae la economía de todo el mundo, porque todo el mundo hay dólares, así que tienen que cuidar los dólares, ¿no? Y la economía de Estados Unidos, porque si no se les cae el mundo. Y así empezó todo por eso, pues claro, nos armó un borlote en México cuando quisimos cambiar de proveedor de electricidad, ¿no? ¿no? Nada más dijo, vamos a cambiar de proveedor de electricidad, no queremos a Iberdrola, y se hizo un show mediático, que si es malo, que si es bueno, que si te van a robar, que si no, y finalmente no pudimos cambiar de proveedor de electricidad. Esto mismo pasa en Europa. Estados Unidos intenta generar otra guerra fría y hacerse de un enemigo real, porque quiso inventarse a los árabes, y no fue suficiente para ellos. Solamente con un enemigo puedes presionar a la población para que ceda a los caprichos del gobierno. Entonces aplica en todas las sociedades. Los israelitas, su enemigo son los terroristas árabes, los mujahidines, y la sociedad da impuestos, justifican la crisis económica. En México tenemos a nuestro gran enemigo, los cárteles y la delincuencia, ¿no? Y entonces todo el mundo vive con temor, y ¿qué es lo primero que pide? Seguridad, y el gobierno dice, sí, no se preocupen, les voy a dar seguridad, ¿no? Y están así, ¿no? Y realmente son enemigos falsos, porque los tienen en la mira, los pueden agarrar en el momento en que quieran, ¿no? Y los pueden suprimir en el momento en que quieran, pero pues no quieren, ¿no? Porque se trata de ese juego. Pero ¿qué hay de la guerra con Ucrania, y qué debemos de esperar de ella? Mira, todo empezó cuando Zelensky, que fue el presidente títere de Putin, se rebeló y quiso poner armamento en sus fronteras en Ucrania. Esto es por medio de la OTAN. OTAN es Estados Unidos y las armas de Estados Unidos. Bueno, Putin lo tomó como una buena excusa. Putin había puesto a Zelensky y dijo, qué buena excusa para que tengamos salida al Mar Negro. Mira, vamos a ver, esto es Rusia, la frontera es bastante grande, déjame ver, por aquí, hasta acá, déjame ver más o menos, bueno, y acá, ¿no? Esto es Rusia, y esto pequeñito de aquí es Ucrania. Vamos a ver así para que se vea mejor. Aquí está, ok. Rusia tiene acceso al Mar Negro, y el Mar Negro tiene acceso al Mediterráneo,
por este pequeño golfo, se llama Golfo de Azov, y pasa por un estrecho chiquitito, y de aquí sale al mar Mediterráneo, Grecia, etcétera, y bueno. Ahora, es un estrecho muy chiquito y es un golfo muy pequeño. Ucrania, por su parte, va a tener todo este acceso al Mar Negro, y dicen, ¿para qué paso por un estrecho si puedo tener todo este acceso al Mar Negro, y del Mar Negro llego directamente a Europa, ¿no? Entonces, bueno, ya que se puso Zelensky de pesado, de una vez me agencio el territorio de Ucrania y tengo pase directo al Mar Negro. De Rusia, de perder la guerra, se quedaría con este territorio de aquí, que es el territorio separatista de Ucrania, se los voy a poner en verde, y dice, lo que me interesa es el Mar Negro, no me interesa nada de lo demás. Ahora, el problema fue que al contratar a integrarse a la OTAN, iban a poner armamento en la frontera con Rusia, armamento norteamericano, y Rusia dijo, no lo voy a permitir, y bueno, la cosa se está complicando más. Finlandia, que tiene, no sé si 3.000 kilómetros, me parece que sí, de frontera con Rusia, dijo así, pues yo también le voy a entrar a la OTAN y te voy a poner armamento aquí mismo en tu frontera, y los rusos dijo, pero Finlandia, jamás hemos tenido problemas contigo, ¿por qué tomas esa actitud tan grosera y tan agresiva? ¿Por qué vas a entrar a la OTAN? Y entonces los turcos que están por acá y que son los que controlan el paso al Mediterráneo, dijeron, y que son amigos de Rusia, dijeron, no lo vamos a permitir, ¿no? Entonces, bueno, los turcos dijeron, no vamos a permitir que Finlandia entre, entonces ya entraron más países, y dice, y nosotros somos los que controlamos este estrecho, así que mucho cuidado con hacerte enemigo de los turcos. De hecho, por el Bósforo, los turcos querían entrar a la Unión Europea, pero como son árabes y no son tan radicales como los árabes en Afganistán, son un poco más liberales, pero siguen siendo bien machos, los europeos dijeron, ay no, ¿qué crees? Mejor te quedas como un amigo de la Unión Europea, pero no eres parte de la Unión Europea. Entonces, bueno, ese es el conflicto, para que no les cuenten, está complicado, no es una tercera guerra mundial, pero hay muchas cosas en juego. Ya no va a haber un Armagedón, eso es lo que me interesa que quede claro, ya fue. La situación es que en mitad del conflicto, la cosa con la ecología es lo que va a complicar todo. Cuando los recursos naturales escaseen porque no hay agua o porque no hay cosechas suficientes, entonces va a empezar lo realmente difícil. ¿Tú crees que Estados Unidos nos va a comprar agua? Simplemente nos va a invadir, o nos va a hacer cualquier cosa, o nos la va a quitar, ¿no? Me la das por la buena, me la das por la mala, allá tú. ¿Sí me explico? Y esto va a pasar en todo el mundo, cuando no haya cosechas, cuando no haya animales marinos, cuando la cosa se va a complicar muchísimo. En mi libro, la iglesia no escapa de la gran tribulación, es más, ni siquiera somos tomados en las nubes. Jesucristo viene, y eso dice el Apocalipsis, no yo no digo, eso es lo que leí. Jesucristo viene hasta que se consumó toda la desgracia, hasta que todos están muertos. El arrebatamiento es un arrebatamiento de la tumba, nos va a resucitar de entre los muertos, y entonces vamos a heredar el mundo venidero, ¿no? Pero viene un conflicto y hay una muerte masiva del 90% de la población. Algunos cristianos escaparán y vivirán. Dime tú, ¿para qué quieres sobrevivir a una catástrofe así? Los judíos sobrevivientes del Holocausto les decían jabones, porque estaban como en estado catatónico. En las paredes decían, donde los pones, ahí se quedan horas, del daño, del trauma, de todos los horrores que vieron en la guerra y de las cosas que les hicieron, que bueno, cosas terribles. Entonces dices, bueno, me muero, no hay problema, ¿no? Siempre y cuando me muera confesando a Jesucristo. Entonces nuestra única esperanza
es que Dios retrase el juicio. Digo, si estoy en lo cierto, que ya pasó el Armagedón, y Gog y Magog, estamos viviendo en el gobierno de la bestia desde 1983, hermanos, cuando nació el internet, ¿no? Llevamos ya 20, 40, casi 40 años de estar en el gobierno de la bestia, y cada vez se pone peor eso de que no, hermano, vio uno que tenía cara de anticristo y se me hace que esto, por favor, ya está el gobierno de la bestia gobernando desde hace 40 años y los cristianos todavía están esperando que se levante un monstruo de la tierra. Los tiempos son increíblemente difíciles y la cosa se va a poner mucho peor. Lo único que nos queda es pedir piedad y que el juicio se extienda, que el juicio de Dios no se extienda, perdón, se atrase, se retrase, que no nos toque nuestros días, que digamos, Señor, por favor, permítenos irnos en buena vejez, que disfrutemos a nuestros hijos, y si vas a traer el juicio, tráelo en 100 años, ¿no? O sigue retrasándolo más. El tiempo son bastante malos los tiempos, el juicio es inevitable porque está escrito, no puedes decir, no, Señor, no juzgues al planeta Tierra. Digo, ve la nota roja en el periódico y hasta ganas, yo siempre digo, qué bueno que viene Dios a juzgar a esta bola de desdichados. Realmente no somos dignos como seres humanos. Hemos sacado lo peor de nosotros y la sociedad se corrompe cada vez más. Qué bueno que viene Cristo a juzgar a las naciones y qué bueno que todos nos vamos a morir, ¿no? Y vamos a heredar un mundo nuevo y distinto. Lo único que podemos pedir es piedad en el juicio, misericordia para nosotros, que lo retrase para que podamos seguir disfrutando de la vida. Decía el apóstol Pablo, no sé qué es mejor, si irme con el Señor o quedarme en esta vida, teniendo la certeza de la salvación. Dice, porque aquí todavía puedo evangelizar y convertir a uno más para que se vaya al cielo. Ya en el cielo voy a gozarme con el Señor, pero aquí todavía tengo una labor evangelística, de eso se trata. Bueno, era un verdadero cristiano, yo soy más materialista, déjanos disfrutar la comida, Señor, las flores, la bebida, el gozo de estar con la familia, ¿no? Son las cosas que normalmente pedimos. Gloria a Dios, hermanos. Hay varias posturas acerca del fin del mundo. Hay quienes dicen que la iglesia no pasará por la tribulación, que la iglesia va a ser arrebatada entre las nubes. Yo siempre digo, ojalá me equivoque, ojalá sea cierto, porque en la lectura que yo hice del Apocalipsis eso no va a suceder y debemos estar prevenidos, porque sea que la gran tribulación, que la cosa empeore y venga en 5 años o en 1 año o en 20 años, ¿qué vas a hacer tú como cristiano cuando la cosa se ponga fea? ¿Qué vas a hacer tú, cristiano, que reniegas cada vez que Dios te da un jalón de orejas, o que algo te salió mal en la vida, o que te chocaron, o que te dijeron algo en el metro, o que te robaron, o que te hicieron algo? Digo yo, ¿y qué va a pasar cuando venga lo realmente difícil? ¿Serías tú capaz de seguir confesando tu fe en un campo de concentración, ¿no? ¿O seguirías confesando a Cristo viendo las atrocidades que hacen los otros seres humanos? Esa es la fe y la paciencia de los santos. Es la fe que debe perseverar a pesar de las situaciones que estemos viviendo y que estemos atravesando. Finalmente, decíamos, nuestra amargura es como de lechuga, ¿no? Todos aquí, gracias a Dios, tenemos casa, sustento y vestido. No hay alguien que esté en condición de calle o que esté en una situación difícil. Pero ¿qué va a pasar si la cosa empeora? ¿Qué va a pasar si realmente el Armagedón ya pasó, como digo en mi libro? ¿Qué va a pasar si estamos ya en el gobierno de la bestia y nos quedan 5 años de paz, o nos quedan 2 años de paz, o nos quedan 10 años de paz? ¿Cómo va a estar tu corazón firme cuando venga esa situación
difícil, esa tribulación espantosa. Y les digo, ojalá me equivoque y alguien se burle de mí en el futuro y diga, mire, ese pastorcito diciendo esto estaba bien loco, se equivocó, ¿no? Ojalá sea así y seamos arrebatados en las nubes y no pasemos por la gran tribulación. Ojalá alguien me calle en la boca y ojalá sea así, pero ¿y si no? ¿Estás preparado o no? Gloria a Dios, hermanos. Ese es el mensaje del día de hoy. Recapacitemos en nuestros caminos, recapacitemos en la tribulación que viene. La crisis ecológica es muy fuerte, es solamente un atisbo del apocalipsis. Hay otras cosas que ya pasaron o que están sucediendo, pero lo estamos viviendo. Sentimos ese calor en este mes de mayo tremendo y la cosa va a seguir aumentando. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a orar? Que Dios le dé sabiduría a estos grandes empresarios. Son 150 apellidos los que manejan el mundo. Nosotros no tenemos acceso a ellos, pero sí tenemos acceso a su corazón por medio de la oración. Señor, toca el corazón de Bill Gates, toca el corazón de Carlos Slim, toca el corazón de estos multimillonarios para que realmente hagan un cambio en el mundo, de Jeff Bezos, ¿no? Estos ricachones que se van al espacio de vacaciones. Hoy me fui una semana al espacio, hoy sí, a experimentar la gravedad cero. Que hagan algo realmente bueno por la humanidad, que digan, voy a inventar algo que cambie la estructura para evitar el caos. Eso es lo que podemos hacer como cristianos, retrasar el juicio de Dios, viendo a Dios y diciendo, oh, la humanidad, wow, le están echando ganas, no cambiaron, ay sí, me voy a aguantar otros 1000 años antes de desatar la ira sobre todos ellos. Eso sí lo podemos hacer, retrasar el juicio de Dios. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor les dé esperanza y fortaleza en medio de estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesucristo, amén, amén.